A estas horas de la noche queremos echar un vistazo desde Galicia, con una mirada desde aquí a los dos graves acontecimientos que han conmocionado la escena europea en los últimos días. Seguro que ya saben de qué les estoy hablando. Hablamos efectivamente del brutal atentado de Niza del pasado jueves y del intento de golpe de Estado en Turquía al día siguiente, es decir, el pasado viernes. José Julio Fernández, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago. Dos acontecimientos aparentemente sin conexión, pero forman parte de las nuevas tensiones a las que está asistiendo Europa. Sí, realmente son dos acontecimientos paralelos que no tienen conexión, pero sí que demuestran que estamos sometidos a unos riesgos y amenazas emergentes cada 3, 4, 6 meses que presionan nuestra democracia, que presionan nuestro sistema de libertades y que presionan la seguridad internacional en un sentido extenso del mismo. Y por lo tanto que generan unas consecuencias pues a veces inquietantes, a veces descontrolables y sometidos a unas presiones que eran inimaginables hace unos pocos años, pero es la realidad que nos ha tocado vivir. Tenemos que enfrentarnos a ella, tenemos que intensificar nuestro proyecto democrático, tenemos que intensificar pues, nuestras acciones preventivas y reactivas a veces y tratar de encomendarnos a la buena gestión de nuestros responsables públicos para solventar esta situación. Bueno, vamos a entrar en detalle, sobre todo con lo que está pasando en Francia, en la gestión de ese atentado, pero también lo que está pasando en Turquía, todos los misterios que hay en torno a ese intento de golpe de Estado. Hablabas de inquietud, de cosas inquietantes que están sucediendo. ¿Cuál de los dos episodios te parece más preocupante? Lo de Francia es muy inquietante en las consecuencias que está teniendo previsiblemente, bueno, que ya está teniendo y que va a tener. Por un lado hay una desunión política, los atentados anteriores no habían dado lugar a desunión, ahora sí, es evidente. Desunión en cierto modo justificada porque ha habido una discrepancia entre los gobiernos del partido Sarkozy republicanos de Niza frente a las medidas del Partido Socialista de Hollande. Había una discrepancia días anteriores que han, digamos, roto tras el atentado. Esto es un escenario nuevo, un escenario preocupante, porque lo que siempre nosotros reclamamos es unidad de los demócratas para ofrecer un discurso de calidad democrática unitario frente al terror, ¿no? Pues eso se ha roto en Francia y puede tener una onda expansiva en otros países de la Unión Europea. Es preocupante también el escenario francés por el modus operandi del terrorista, que usa, como se usaba en el Líbano, como se usó en otros lugares fuera de Europa, pues un camión como arma, lo cual genera una respuesta policial nueva, necesariamente inquietante y necesariamente más cara. Ahora es muy fácil a los futuros terroristas conseguir un arma de este tipo, un arma que no es delictiva, claro, por sí misma. La tenencia de explosivos o de armas de fuego da lugar a la detención, porque alguien que tenga un coche o un camión, claro, no lo van a detener, es más segura, claro, para el terrorista. Por lo que la policía tendrá que abrir operativos en zonas de gran aglomeración de personas o en zonas de fiesta, pues nuevos operativos que puedan cortar el avance de un camión de ese tipo, como han tenido que hacer, desgraciadamente, los israelitas desde hace años, ¿no? Que han tenido que establecer nuevos medios de control para evitar que los coches o camiones sorteen esos puestos. Y es inquietante también el asunto de Francia por el fallo de seguridad, claro, clamoroso. Vamos a entrar en esos detalles, pero me interesa mucho lo que estabas apuntando, cómo nuestra vida va a ir cambiando, ha ido cambiando en estos años y cómo hemos ido haciendo dejación, digamos, de libertades que habíamos conquistado en pro de la seguridad. Decía que vamos a ir por partes y vamos a empezar por Turquía. Efectivamente, dudas las que han asaltado a la comunidad internacional en las últimas horas, quién está detrás del golpe y sobre todo esa represión llevada a cabo en las últimas horas por Erdogan, con la posible insinuación incluso de la recuperación de la pena de muerte, que enseguida fue duramente contestada desde la Unión Europea. Uxía Rodríguez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas Cuéntanos noches. Qué está pasando en Turquía después de ese sustazo del pasado viernes. Pues empezamos por ahí, porque 3 días después de ese golpe de Estado fallido en Turquía todavía hay muchas incógnitas abiertas sobre lo ocurrido y muchas teorías también sobre lo que realmente pasó allí. Ya se habla incluso ahora de contragolpe. Vamos a ponernos rápidamente en situación, porque las últimas noticias que nos llegan desde allí siguen inflando las cifras de la purga que está llevando a cabo Erdogan. Este mismo lunes, una cifra: 8.500 policías turcos han sido suspendidos de sus funciones por su supuesta relación con el fallido golpe militar. En las últimas horas han detenido además a 103 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, un tercio de toda la cúpula de esas Fuerzas Armadas. Estos se suman a los 6.000 soldados, 755 jueces y fiscales y 650 funcionarios civiles que ya habían sido arrestados, que siguen ahora mismo entre rejas. Seguimos con cifras: otros 1.500 funcionarios de otros ministerios han sido relevados de sus funciones y 2.700 jueces
han sido despedidos. Una sonada fracasada que ha dejado además, la última cifra habla de 290 muertos. ¿Quién ha salido reforzado de todo esto? Porque aquí está una de las grandes claves y puntos más llamativos. Ha ganado el mismo al que se intentaba derrocar. Desde la madrugada del sábado, los baños de masas de Erdogan han sido continuos. El líder turco parece estar cada vez más cerca de su sueño de instaurar su sistema presidencialista. Esta es una de las principales frases que ha salido de la boca de Erdogan en las últimas horas. El intento del golpe de Estado es una bendición de Alá que permitirá limpiar el ejército, y es que ha hablado incluso de reintroducir la pena de muerte abolida en el año 2004 en el país. El periodo de exterminio de este virus que es Gülen continuará antes de que haga metástasis como el cáncer y se extienda por todo el gobierno. La gran pregunta es ¿quién está detrás de este golpe fallido? Porque Erdogan incluso se apresuró a señalar rápidamente, tan solo unas horas después de ese golpe fallido, a este hombre, al clérigo Fethullah Gülen, antiguo aliado reconvertido ahora en su principal enemigo. Este imán, autoexiliado en Estados Unidos desde hace 17 años, fue acusado por el gobierno de intentar crear un estado paralelo para derrocarlo. ¿Qué pasa aquí? Pues que el caso es que Gülen contraatacó señalando al propio Erdogan como el verdadero responsable de esta sonada. Es la teoría del golpe escenificado, la hipótesis de la operación de falsa bandera. Otra de las claves está en la fría respuesta internacional, un golpe que ha tensado y mucho también las relaciones entre Turquía y Estados Unidos. El presidente Erdogan ha pedido a Obama que extradite a Gülen. El ministro de Trabajo turco llegó a acusar a Estados Unidos de estar detrás de este golpe. But we think it's irresponsible to have accusations of American involvement. I made it very, very clear to the foreign minister of Turkey yesterday. The United States is not harboring anybody. We're not preventing anything from happening. We've never had a formal request for extradition. And we have always said, give us the evidence, show us the evidence. Y mientras desde Francia y desde Alemania ya advierten a Erdogan de que no aproveche el golpe para acentuar su deriva autoritaria, la reacción desde España también es tibia. Obviamente todos estamos en contra de un golpe de Estado que rompe la institucionalidad turca, pero que pedimos también que el gobierno turco respete el Estado de Derecho, respete los derechos humanos y procure no dividir a la sociedad turca. El restablecimiento de la pena de muerte sería un acontecimiento de una extraordinaria gravedad y dificultaría enormemente las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. Bueno, una intentona golpista casi decimonónica en su complexión y en su forma de entenderla, retransmitida, eso sí, prácticamente en directo a través de las redes sociales y de los teléfonos móviles. El propio Erdogan utilizó FaceTime para ponerse en contacto con el pueblo, con los turcos. ¿Qué tipo de personaje es Erdogan? Porque yo creo que es interesante saber quién es Erdogan. Realmente, curiosamente, circunstancialmente, yo conozco mucho Turquía. He estado en los últimos años varias veces en un programa de la Comisión Europea de apoyo institucional, de democratización. He trabajado para implementar el Defensor del Pueblo turco en Ankara y conozco la realidad turca, curiosamente, pues de primera mano durante varios años, ¿no? Turquía es un enclave geoestratégico esencial. Lo era ya en la época de la Guerra Fría, estaba ahí parando el telón de acero. Occidente ha tenido siempre mucha condescendencia con Turquía por su posición geoestratégica, y lo es ahora, lo era en la Guerra Fría, desde el laicismo de los militares que heredaron la ideología de Kemal Atatürk, y lo es ahora también esencial porque es la frontera con las locuras de Oriente Medio y con las problemáticas de Siria y de Irak, y por lo tanto Occidente de nuevo pues es condescendiente con muchas cosas que pasan en Turquía, sobre todo a nivel de derechos humanos. Lo que ha cambiado ahora respecto a la época de la Guerra Fría, que digamos que Turquía era monolítica, políticamente hablando, el ejército era monolítico, que controlaba la situación. Ahora no, ahora todo lo contrario, ahora hay mucho más pluralismo, controlado desde el islamismo del partido que creado por Erdogan en parte,
y que trata de construir de forma autoritaria un sistema presidencial, un sistema inspirado, y esto no suena, parece que suena broma, pero no, inspirado en los sultanatos históricos otomanes. Esa yo creo que es la inspiración ideológica, creo, no es la inspiración ideológica que mueve a los ideólogos que tiene Erdogan y al propio Erdogan en su ideología de futuro, ¿no? Ello es así por la influencia islámica, no hay que desdeñar la influencia religiosa. ¿Turquía es un país islamista? Sí, era en la época anterior de control de la laicidad, sí. Era islamista, no se podía usar velo ni burka ni nada de eso, sí. Entonces muchas mujeres llevaban una peluca al trabajo, esto es una curiosidad, o sea que no perdió, digamos, la base religiosa a pesar del laicismo durante tantas décadas, ¿no? Ahora Erdogan y su gobierno lo que tratan es de romper la tradicional política exterior turca, que era en cierto modo neutral pro-occidental, es decir, no quería problemas en ningún caso en su entorno, ni incluso con Grecia, ni menos con Siria o con Irak, y ahora ha cambiado eso, la mentalidad, la geoestrategia turca es hacia la comunidad islámica, hacia la UMA, que dicen ellos, ¿no? La solidaridad islámica. Entonces vamos a ser líderes de ese nuevo islamismo relativamente moderado en comparación con otro, pero claro, no deja de ser un islamismo contrario a los principios democráticos y a la tolerancia y a la libertad. Eso genera graves problemas internos desde hace 4 o 5 años entre los laicos de Claro, Turquía. Porque esto es interesante destacarlo, ¿no? Decía, tensiones entre los laicos de Turquía. Tensiones fortísimas que no han acabado en guerra civil porque los laicos, digámoslo así, no quieren apelar a dar ese paso, no han acabado en guerra civil. Hay minorías muy fuertes que se sienten también discriminadas, aparte de los kurdos. Sí. Hay cristianos armenios, hay judíos, es decir, es un país muy convulso, muy fracturado, muy polimórfico, pero que Erdogan trata de conquistarlo autoritariamente a través de medidas jurídicas, a través de medidas políticas y a través de la represión. Este golpe es difícil de interpretar, hay que interpretarlo en clave interna, claramente, no hay ninguna conexión internacional, salvo el papel que ha jugado ese antiguo aliado de Erdogan, que es Fethullah Gülen, una persona también islamista que dirige una especie de secta o de comunidad también islámica suní, que era aliado de Erdogan, le permitió subir al poder, le permitió ser presidente, pero que después cayó en desgracia como tantos otros. Es que es interesante, pues acaso la gente no lo sabe, que esa tensión entre los laicos, digamos, y los islamistas tiene que ver con el ejército, tiene que ver con Atatürk, que decíamos antes que es el fundador del Estado turco, que apoyaba el laicismo. ¿Y en estos momentos el ejército es un poco el que salvaguarda ese laicismo o no? Ya no, es decir, el ejército salvaguardó el laicismo hasta finales del siglo XX porque era monolítico, heredó ese kemalismo, esas ideas del fundador originario de Turquía, Kemal Atatürk. Pero ahora con las purgas de Erdogan, con las renovaciones, con la influencia en todos los órdenes de la vida, político, social, jurídica, el poder judicial, en el ejército, ya no es monolítico el ejército turco. De hecho, ese medio golpe de Estado fue secundado por 1/3, no más, menos incluso del ejército. Gran parte del ejército es islamista, lo cual es increíble teniendo en cuenta la historia reciente de Turquía. Lo del autogolpe, hay elementos estratégicos que permiten interpretarlo, yo no me lo creo, es demasiado arriesgado, pero hay elementos que permitirían interpretarlo. ¿Cómo los sublevados no intentan matar a Erdogan? Claro. ¿Cómo los sublevados no controlan todos los medios de comunicación? ¿Cómo no hacen caer Internet y las redes sociales? Hay demasiadas cosas básicas del manual del buen golpista que no llevaron a cabo. No obstante, me parece inaudito, es un riesgo demasiado gratuito cuando es verdad que tiene unas grandes repercusiones ahora, una gran fortaleza adquirido para reprimir a la población opositora, pero aún así lo del autogolpe me parece exagerado. Déjame ver, porque estabas haciéndote preguntas, cosas raras que efectivamente en cuanto el golpe fracasó se está haciendo mucha gente, como no hicieron esta serie de cosas que, como ironizaba yo, el manual del buen golpista tiene encima de su mesa. Hay una serie de cosas básicas que hay que hacer en el caso de que tú quieras tomar el poder por la fuerza. Vamos a hacernos esas preguntas, a ver cosas raras que hay en torno a esa sonada del pasado viernes. ¿Por qué Erdogan apunta tan claramente a Gülen como responsable?
Los seguidores de Gülen llevan años denunciando la corrupción y el autoritarismo de Erdogan y es posible que este quiera sacar partido de la situación para acabar con ellos. El movimiento Gülen es bastante secretista, prácticamente una secta, lo que hace creíble cualquier insinuación de complot. Hay quien piensa, incluido el propio Gülen, que el golpe habría sido una estratagema orquestada por Erdogan para afianzarse en el poder. ¿Qué buscaban los golpistas? Si es un golpe nacionalista, no requiere de mayor explicación. Los militares, para los que el laicismo es un pilar esencial del Estado turco, nunca han visto con buenos ojos el gobierno de un partido islamista como el de Erdogan. Pero al margen de esto, muchos turcos han empezado a verle como un megalómano peligroso. Algunos piensan que el terrorismo en el país es el resultado de su apoyo a los yihadistas sirios y a su decisión de reanudar las hostilidades con los kurdos. Turquía está dividida entre quienes aman a Erdogan y quienes consideran que conduce el país al desastre. ¿Y la comunidad internacional? ¿Cómo ha reaccionado? Con sorprendente frialdad. Cuando después de un largo silencio Washington y Moscú comentaron la situación, utilizaron un lenguaje inconcreto, haciendo votos porque se recuperase la estabilidad y se evitase el derramamiento de sangre. En el código de la diplomacia esto significa que las potencias estaban dispuestas a ver caer a Erdogan. El detalle no le habrá pasado desapercibido al presidente, de quien cabe esperar ahora una actitud todavía más desconfiada hacia Occidente, si no abiertamente hostil. ¿Lo ocurrido debilita o refuerza a Erdogan? Sin duda, le refuerza. De momento, no ha perdido un minuto en iniciar una espectacular purga. Para cuando esta termine, quizá ya no se pueda hablar de separación de poderes en Turquía. Esa es la ironía, que puede que, después de ver fracasar un golpe, estemos ahora presenciando cómo se desarrolla otro a plena luz del día. Un autogolpe del gobierno legítimo que quizás ya no sea tan legítimo una vez haya completado su limpieza. Ese es ahora el único peligro para Erdogan, que se le vaya la mano y provoque una reacción en contra. Bueno, pues esto eran claves que escribía Miguel Anxo Murado este fin de semana en las páginas de La Voz de Galicia. Enseguida vamos a ver esos puntos oscuros que hay en torno a ese intento de golpe de Estado del pasado viernes. En algún momento José Julio se habló de que Turquía podría incorporarse a la Unión Europea. Yo no sé si eso fue posible alguna vez. Bueno, eso fue posible en la medida en que los británicos, cuando pintaban algo en la Unión Europea, siguen pintándolo por desgracia, pero cuando pintaban más en la Unión Europea, querían insistir en la deriva economicista de la Unión Europea. Entonces necesitaban un mercado más amplio. Turquía son más de 80 millones, era bueno para los intereses capitalistas del mercado que querían los ingleses que entrara Turquía. Los países que creen en la Unión Europea, que creían y siguen creyendo en la Unión Europea más política, menos económica, sobre todo Francia, siempre fueron opositores, siempre dijeron no, que la distancia cultural con respecto a los valores de Europa era demasiado Claro, pero no era amplia. también una oportunidad, digamos, o sea, había quien sostenía que precisamente la distancia cultural, incorporándola al estándar europeo, digamos, iba a servir para abrir una puerta hacia ese mundo del que nos estamos alejando tanto. Turquía en los años 50 y 60 estuvo muy abierto a Occidente gracias al papel de la OTAN. Turquía entra en la OTAN en el año 1952, hay bases europeas y norteamericanas allí desde los años 50. Estuvo mucho más abierta en ese momento a Europa que ahora, o sea que si en aquel momento no hemos conseguido introducirlos en la democracia y en la libertad, ahora con más dificultad va a ser. No es un tema baladí, es decir, no solo estamos hablando de los problemas internos de un país importante, como fuera Turquía, como fuera Ucrania, como fuera México. No, estamos hablando de algo más trascendente para la seguridad europea. Claro. Turquía históricamente es el responsable de problemas históricos de Armenia, de la ocupación de Chipre, por ejemplo, problemas que no están resueltos, están ahí sobre la mesa y que Erdogan los complica, no los resuelve. Y es en gran parte responsable del auge del yihadismo, del auge del Estado Islámico, gran parte responsable... ¿Por qué? ¿La parte responsable? Bueno, porque ha tenido porosidad en la frontera para para que entraran el tráfico de armas al Estado Islámico, por un lado. Por otro lado, Turquía ha comprado durante meses el petróleo que vendía el Estado Islámico, lo ha estado financiando. Por Turquía han pasado las subvenciones que venían del Golfo para el Estado Islámico, de los donantes privados, y en fin, Turquía es responsable del incierto futuro de Siria. ¿Por qué? Porque Turquía no quiere que Hafez el-Assad continúe en el poder en Siria, que es la garantía de estabilidad en el posconflicto. Que esto va a ser lo peor dentro de 6 meses, un año, cuando ganemos la guerra asimétrica al Estado Islámico. ¿Qué hacemos con el posconflicto? Hay que gestionar ese posconflicto. Va a haber una diáspora de 15.000 terroristas. ¿Quién tiene que controlar la salida de esa gente si queremos que no salga? Turquía, porque Jordania e Israel lo controlan. La estabilidad en Irak es más sencilla, aparentemente, porque el gobierno puede tener más poder y más unidad con el apoyo de Estados Unidos. Pero en Siria, mientras Turquía
o Estados Unidos no quieran a jefes del Assad, no va a haber estabilidad, va a ser un avispero, no va a haber solución. Y Turquía es el responsable de Hablabas de esa todo porosidad, de la frontera, de esa connivencia con todo lo que está pasando más allá, más hacia el este, pero necesitaba también colaboración en Occidente para que eso se produjera. Las armas finalmente no se fabrican en Occidente Turquía, o en ¿no? Oriente. Las armas suelen provenir más bien de países de Europa del Este. Pero Las armas que están siendo utilizadas provienen casi sí, todas de son Europa del Este. Kalashnikov, sí, suelen ser, no todas, pero sí suelen ser más bien de los... sí, vienen más bien de Europa del Este y de Asia. Claro, es que Turquía también es caótica en su política exterior. Contradictoria. Es contradictoria en sentido, es una política exterior que cambia mucho, es caótica y genera inseguridad jurídica a sus socios. Primero derribas un avión ruso, después pides perdón, ay no, vuelves a ser enemigo de Rusia. Primero armas a los yihadistas, después no, sales a la frontera y dejas una base en el sur de Turquía para que Estados Unidos y la OTAN ataque al yihadismo. Primero atacas durante décadas y ahora a los kurdos, pero después dejas a facciones kurdas militarizadas que crucen Turquía y entren a proteger Kobane, una ciudad al norte de Siria que estaba siendo atacada por el Estado Islámico. Es decir, contradicciones continuas que lo que hacen en la comunidad internacional es generar recelos. ¿A dónde va esta persona que reprime los derechos humanos, que dice que es demócrata? Sí, en efecto, hay una democracia formal como hay en otros países, democracia formal, pero no hay democracia sustancial porque se reprime a la prensa, no hay Estado de Derecho, no hay separación del Poder Judicial. ¿Cómo que destituyes a 700 jueces? Eso pasará en Ruanda, a lo mejor, o pasará, pues en efecto, en un tercer mundo, pero no en Turquía, que quiere ser de la Unión Europea y quiere integrarse en los estándares occidentales. Es descabellada la situación. Decía que actual. conoces bien aquella sociedad. ¿Cómo son los turcos? ¿Cómo es la sociedad turca? Pues ¿Hay un choque cultural muy evidente cuando uno se va a Ankara, por ejemplo? Realmente, en el centro de Ankara, donde están las instituciones públicas, es el culmen del laicismo. Gente que durante décadas ha vivido en la Universidad Turca, ha estudiado en la Universidad Turca, ha viajado a Europa, ha viajado mucho a Inglaterra, mucho a Alemania mucho. Y han vuelto. Digamos que beben, fuman y visten con normalidad, parece Europa, pero en los alrededores de Ankara, en las zonas turísticas del barrio viejo, donde está incluso el mausoleo de Atatürk, que está en Ankara, ya ves la ropa de otra forma, ya ves, parece no que estás en los Emiratos, porque no hay burka ni hijab, pero sí que estás en una zona dura de Siria, una zona conservadora de Palestina, por ejemplo, ¿no? O sea, visualmente hay un gran contraste y culturalmente es enorme. Atatürk cambió la grafía árabe por la grafía occidental. Una de las cosas que quieren hacer ahora este islamismo de Erdogan es volver a la grafía árabe. Bueno, un paso atrás en lo que es la laicidad. Pero los turcos siguen admirando a Atatürk. Sí, Erdogan apela también a pero, Atatürk. claro. Es una apelación formal. Parece que es como un dios que es inquebrantable y nadie lo puede criticar. Pero en el fondo está nadie le puede enterrando criticar. su Pero legado, está enterrando digamos, ¿no? totalmente su legado. La mujer de Atatürk antes andaba como occidental. Ahora, desde hace 4 o 5 años, la mujer y todos los familiares anda con el pañuelo en la cabeza como un símbolo de sometimiento. Es decir, la posición de la mujer en Turquía antes era relativamente modernizada, ahora no, la posición que Erdogan quiere de la mujer es en casa y cuidado de los hijos. Es decir, es todo un retroceso producto en gran parte pues, de este escenario internacional de conservadurismo retrógrado que existe en muchos países. Pero que esa es la frontera directa, la que tenemos Pero más es pegada, la frontera, ¿no? y la o Comisión Francia, Europea, ya no sabemos la frontera, ya no sabemos y la muy bien Comisión dónde Europea está. ha gastado millones de euros, que yo he participado en esos programas, de fortalecimiento democrático. Que O sea, la Unión Europea ha quedando en invertido nada. dinero en Turquía Ha invertido para mucho occidentalizarlo, dinero, digamos. Bueno, para tenernos contentos, pensamos en los refugiados que están ahí haciéndole un favor también a Occidente, otro favor de los turcos a Occidente. Entonces, pues la Unión Europea gasta mucho dinero pues, en los países limítrofes, gastaba en el norte de África, gasta en Turquía, para que esos colchones de pobreza pues, no lleguen a la riqueza continental europea. Bueno, decía, a ver si vamos ahora entonces esas preguntas que nos seguimos haciendo en torno a ese golpe de Estado del pasado viernes, fallido, como saben, cosas que no se explican muy bien por qué sucedieron, si eran realmente bueno, pues tan pocos y con tanta estructura y tan mal organizados como finalmente parece. Es el momento más crítico. Los golpistas atacan el Parlamento. Un helicóptero rebelde ya ha abierto fuego sobre el cuartel de las Fuerzas Armadas.
Los sublevados han tomado el principal aeropuerto en Estambul y, arma en mano, el mayor canal estatal de televisión. Su objetivo, acabar con la era Erdogan y establecer una junta de gobierno. Según las autoridades turcas, lo tenían todo planificado, hasta los nombres para el control de los puestos estratégicos. Pero todo fracasó en una cadena de errores difíciles de explicar. Primer gran fallo: no neutralizar al jefe del Estado. El presidente Erdogan, de vacaciones en un balneario, pudo dirigirse al país vía móvil para llamar a la población a frenar el golpe. Otro error de los rebeldes: no lograr un total apagón informativo. En la era de las redes sociales, Internet solo estuvo bloqueado parcialmente. Parece que los golpistas pertenecen a una pequeña facción dentro del ejército, unos 3.000 efectivos, pocos de rango superior a coronel, tan pocos que hubieran necesitado intimidar al resto controlando a la cúpula militar. Pero otro fallo: solo consiguieron secuestrar al jefe del Estado Mayor, efectista aunque no suficiente, mal planificado, sin apoyo social y sin apoyo político. Todos los grupos de la oposición se situaron al lado del gobierno. Estas imágenes reflejan la debilidad de la operación. Decenas de miles de personas plantando cara a los sublevados, forzándoles a rendirse. Con sus puños liberan esta cadena de televisión. Esta fotografía de un hombre tumbado frente a un tanque ha dado la vuelta al mundo. ¿Por qué se sublevaron si estaban condenados al fracaso? Demasiados interrogantes alimentan teorías en las redes sociales, como la de un falso golpe para apuntalar el poder de Erdogan. Porque lo que sí está claro es que el presidente sale reforzado. Bueno, buena parte de las dudas que ya expresabas tú aquí, José Julio. En cualquier caso, sí que es cierto que Erdogan tiene la gran excusa a partir de ahora, ¿no? Sí, para hacer las purgas que considera adecuado y sin dar muchas explicaciones. Y parece, ¿no?, que lo está haciendo claro, con una intensidad y sin ninguna relativización, ¿no?, del asunto. Hay una cosa buena en todo esto, curiosamente, quizá la única, ¿no?, que todos los partidos con representación parlamentaria condenaron el golpe. Es decir, parece que ya ha pasado la época en Turquía, hubo varios golpes de Estado, cinco realmente en los últimos 50 años. Parece que ha pasado la época de que los militares estén en el poder político, ¿no? Parece que la sociedad turca, los partidos turcos democráticos que están en el Parlamento, también también el partido de los kurdos, no solo los laicistas y los islamistas, ¿no? Parece que han asimilado pues que las nuevas reglas de juego son reglas de juego exclusivamente civiles y unas reglas de juego electorales. Pero de igual forma que es bueno que los militares queden en la mentalidad colectiva turca para sus funciones exclusivamente militares, también sería bueno que los imanes y los religiosos quedaran para sus funciones religiosas y no hubieran hecho llamamientos políticos ese día para sublevar a la gente contra el golpe. Estamos una cosa buena, pero al mismo tiempo, paralelamente, una cosa mala que demuestra ese carácter retrógrado que estamos teniendo en Turquía. Tú que sabes tanto de relaciones internacionales, explícame una cosa que me llamó muchísimo la atención. El argumento de la Unión Europea en estas horas está siendo, o ha sido, que ojito con la tentación de reimplantar la pena de muerte, porque eso no es homologable dentro del espacio de la Unión Europea. Veíamos por otra parte a Kerry desde Estados Unidos también cuestionar lo que ha sucedido allí, pero Estados Unidos tiene pena de muerte. A mí son paradojas que me llaman mucho la atención en las relaciones internacionales, ¿no? Sí, es que los estándares culturales a veces afectan mucho a relaciones jurídicas. No nos repugna, o sea, tenemos relaciones con un país como Estados Unidos donde matan a la gente. Pero bueno, tenemos relaciones con Arabia Saudí, que es un régimen totalmente medieval. Había un tuit el día del atentado, por ahí por Twitter, que decía: sí, condenamos el atentado de Niza, pero mantenemos relaciones con Arabia Saudí. Bueno, las relaciones internacionales son así, hay que asimilarlas como son, realismo político, lo hay que tratar, como dije en este programa en varias ocasiones, de que la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad, pues tratemos de presionar a nuestros agentes políticos internacionales para que avancen en su compromiso democrático, en los estándares democráticos y que, por ejemplo, la pena de muerte pues vaya desapareciendo de todo el orbe democrático. Pero bueno, desde luego la Unión Europea tiene cosas malas, muchas malas, mucha falta de cohesión, mucha falta de unidad política, pero pues tiene muchas buenas, que son unos estándares de derechos humanos que son infranqueables. Es que el asunto de la pena de muerte, insisto, que me gusta recordarlo, que en el caso de la Unión Europea no es negociable, que si a nadie se le ocurría, a ningún país de la Unión Europea se le ocurriría plantear esta posibilidad, sigue vigente en Estados Unidos, que a veces nos olvidamos de cosas que suceden. En la mitad de los estados. Bueno, en Estados Unidos. Hay estados en los que siguen matando a personas con pen total, ¿no? Cuando
cuando tienen acopio suficiente, que de vez en cuando se les acaban las existencias, por cierto. sí. Bueno, decíamos, coinciden en el tiempo, son dos sucesos paralelos, pero que indican la temperatura de esta nueva Europa tan complicada y con tantas tensiones. El jueves nos sobresaltaba prácticamente de madrugada ese atentado nuevo, apuntaba José Julio, algunas características que lo hacen más inquietante, pero vamos a recordar, Uxía, también la última hora. Y el personaje, sobre todo, que tiene que ver con ese atentado, una figura controvertida, con unas vinculaciones raras, lobo solitario, lo diré, miembro del ISIS. Cuéntanos la última hora. Efectivamente, nos vamos hasta Niza, donde también tenemos muchas preguntas abiertas. ¿Era un lobo solitario o tenía cómplices? ¿Respondía su actuación a los llamamientos de los grupos islamistas? ¿Por qué Daesh tardó tanto, 48 horas, en reivindicar el atentado como propio? Como decíamos, muchas preguntas todavía sin respuesta tras esos atentados del pasado jueves en Niza, y también sobre su autor, que parece no ajustarse del todo al perfil de yihadista que al menos conocíamos hasta ahora. Es este hombre que vamos a ver, Mohamed Lawayeh Bouel, tunecino de 31 años, que no estaba fichado por los servicios de inteligencia franceses. Además, los investigadores no han logrado establecer por ahora un vínculo férreo con esas redes terroristas. Han hallado, eso sí, en las últimas horas sus búsquedas sobre matanzas del ISIS y también algunas fotos en su teléfono móvil de Bin Laden, de Charlie Hebdo y también del Estado Islámico. Seguimos con su perfil: casado y padre de 3 hijos, tenía antecedentes por violencia doméstica. Había sido condenado también a 6 meses de prisión el pasado marzo. También había sido puesto bajo control policial 2 semanas antes de este atentado, tras haberse quedado dormido al volante. Un perfil, como decíamos, con una personalidad inestable que parece no encajar del todo en el de terrorista yihadista que asociábamos hasta este momento. Más aún si hablamos de sus hábitos de vida, muy lejos del régimen estricto que impone la visión más radical del Corán. Mohamed Bouel no rezaba, no respetaba el Ramadán, comía cerdo, tomaba alcohol y también drogas, todas ellas violaciones del libro sagrado de los musulmanes. Parecía más interesado en actividades como la salsa o el gimnasio. Lo que sí parece claro es que el ataque fue totalmente premeditado. El autor dejó todo prácticamente perfectamente atado 10 días antes de la tragedia. Alquiló el camión que utilizaría para sembrar el caos 3 días antes del ataque y realizó un recorrido de reconocimiento 48 horas antes por esa zona. Vendió su coche, dejó pagado el colegio de sus hijos y sacó todos sus ahorros del banco. Parte de esos ahorros habrían sido destinados para pagar la pistola que llevaba en el momento del ataque, junto a otras armas y una granada que finalmente resultaron ser falsas. Así que, como vemos, un ataque diferente, con unos medios prácticamente desconocidos aquí y también un perfil que tampoco se ajusta a la imagen habitual que teníamos hasta ahora. Efectivamente, nuevo perfil con nuevas amenazas, pero José Julio, lo primero, ¿cómo es posible que en una ciudad como Niza, todos tenemos una asociación mental de lo que es Niza, una persona haya podido llegar hasta el paseo marítimo? Lo decías tú antes, imagínate que en la catedral, en la Plaza del Obradoiro, el día de los fuegos, aparece un camión allí. Sí, fallo de seguridad inicialmente por parte de, de las autoridades francesas. Es obvio, ¿no? Es obvio. Yo creo que la seguridad francesa se relajó tras la Eurocopa y ha cometido un fallo de proporciones inconmensurables, vamos, un fallo de seguridad de proporciones inconmensurables, que va a tener consecuencias políticas, que la está teniendo y la seguirá teniendo, y que nos inquieta a todos y a todas, porque puede un fallo que puede repetirse en cualquier policía europea. Espero que no, que este error pues nos ponga más atentos y nos persevere en nuestra vigilancia como demócratas, ¿no? El tema del perfil se está hablando mucho, yo lo relativizaría, yo creo que no tiene tanta relevancia. Se está hablando mucho, hay verdaderos titulares en muchos medios, franceses sobre todo, sobre quién es o deja de ser este individuo. No. Realmente el terrorismo yihadista es un fenómeno complejo y heterogéneo, por lo tanto los que integran ese terrorismo, sus simpatizantes, son igualmente complejos y heterogéneos y diversos. La frontera entre lobo solitario, manada de lobos, comando, soldado a sueldo, es muy porosa, Lo que yo veo clarísimo es que si no hubiera estas instrucciones de propaganda yihadista para que se atentara en Occidente, en lugares simbólicos que causen, contra objetivos blandos, que causen un gran pánico y un gran terror, si no hubiera esta propaganda yihadista, no hubiera habido este atentado. Bueno, pero tampoco entonces requiere todo este proceso lavado de coco intenso. Claro, porque es importante distinguir si es pseudo lobo solitario o es un comando a efectos de
inteligencia, por ejemplo, ¿no? Porque el comando se puede interceptar, las comunicaciones, hay que ver cuál es el contacto allá, cómo están dando las órdenes, por qué medio de comunicación usan, cómo reclutan y cómo consiguen las armas. Tiene su relevancia, que sea un comando o que sea un lobo solitario. Efectos sociológicos de calidad democrática es un poco irrelevante. Lo que está claro es que hay una serie de personas en Europa mal integrados socialmente, que forman parte de la cultura musulmana, que les permite radicalizarse en cierto momento. A veces por las redes sociales, como ya sabemos, pero sobre todo por los datos estadísticos que tenemos ahora, la mayoría se radicalizan offline, es decir, persona a persona, en centros salafistas, en centros culturales salafistas, con amigos. No son muy píos, muy beatos todos, pero todos tienen algún contacto. Centros salafistas y wahabistas, por cierto, pagados por Arabia Saudí, imanes pagados por Arabia Saudí. Volvemos a lo de antes, que Occidente ha contemporizado y ha permitido que esta narrativa radical se afianzara. No hemos respondido adecuadamente, ahora lo estamos intentando, no sé si será demasiado tarde, y por lo tanto el perfil de este señor pues un poco diferente a los comandos de Bataclan, que era un comando, pero no es muy diferente pues al perfil de la persona de Baton Rouge, de Orlando, que inspirado por esa ideología yihadista, pues mata, creo que 47 o 48, pues es similar. No parece ser un soldado reclutado y a sueldo y a órdenes directas del Daesh de Raqqa, de Siria, pero sí inspirado en esa ideología. Sí, pero te preguntaba, ¿tampoco requiere entonces un proceso muy largo de incorporación a eso? O sea, parecía como que ese proceso de lavado de cerebro, digamos, que puede haber en un fundamentalismo como este, de esa naturaleza, que incluso te lleva a inmolarte tú a ti mismo, parecía como que necesitaba un periodo de tiempo determinado. Parece que la radicalización de este hombre, que es musulmán efectivamente de nombre, pero que tan musulmán como yo, seguro que mis antepasados también lo fueron, quiero decir que fue muy rápido, ¿no? Sí, como decía antes, el terrorismo yihadista es complejo, también es complejo el proceso de radicalización, ¿no? Hay radicalizaciones clásicas que duran años y acaban siendo súper beatos y súper comprometidos y quieren pues permanecer en este mundo mientras sean útiles a la ideología islamista y después ir al paraíso. Y después hay radicalizaciones express, lo dijo bien el ministro francés, express. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esto? Es importante también a nivel de psicología criminal tenerlo en cuenta, porque el perfil de este hombre, como de otros muchos radicalizados, es, como decía antes, una persona no integrada culturalmente, con muchos problemas existenciales, en proceso de divorcio, es musulmán pero no cumple bien los dogmas. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo mi encrucijada existencial vital? Pues me radicalizo. La ideología yihadista es inclusiva y me salvará, me redimirá. Pues para redimirme, para recomponer mi vida, pues me suicido, no me suicido aisladamente, pasivamente, me suicido con un ataque violento. Pero es frecuente esto en organizaciones terroristas, quiero decir, hubo por ejemplo en el caso de ETA un momento en el que también se nutrieron de gente fuera del sistema, digamos, que encontraba un sentido de vivir, casi, formando parte de esa organización. Yo aquí estoy en desacuerdo con algunos analistas, estos meses hay muchas cosas publicadas en revistas científicas, ¿no?, que analizan el tema del radicalismo de forma similar, radicalismo político, anarquista, fascista, radicalismo de ETA, del IRA o el islamista. Yo, con otros autores, estoy en desacuerdo. Yo creo que aquí en el terrorismo islamista hay un componente cultural religioso diferente, que justifica la yihad, que justifica el exterminio del infiel, que no está presente, es irracional por definición. En otro radicalismo, en otros terrorismos, hay un elemento racional, que es el elemento político. Vamos a conseguir el objetivo político. El objetivo del terrorista yihadista en muchos casos, inmolarse para ir al paraíso y tener vírgenes. Es decir, no hay ninguna racionalidad con la que puedas negociar. Por lo tanto, yo creo que es un radicalismo totalmente diferente que por lo tanto necesita respuestas diferentes por parte de la opinión pública. En España estamos haciéndolo relativamente bien. Lo estamos haciendo bien. En el año pasado, por ejemplo, 2015, se aprobó un plan específico con agentes públicos y privados para crear una contranarrativa radical, ¿no?, para tratar de infundir
valores ciudadanos, compromisos cívicos, para que sea más atractivo quedarse en el lado de la libertad y de los valores de igualdad y pluralismo que caer en el lado del radicalismo. Para nosotros es muy sencillo, claro, es mejor tener libertad para vivir tu orientación sexual o para ir a la fiesta o dejar de serlo, pero para gente con problemas existenciales, no integrados en Europa, que no saben qué hacer con su deriva vital, aunque tengan dinero, que este hombre lo tenía, parece que transfirió a sus padres 100.000 euros. 100.000 euros. No era es decir, el perfil es el prototípico, como otros tantos perfiles diferentes. Algo de lo más preocupante, lo apuntabas antes, tiene que ver con la reacción que se está produciendo en Francia, entre la clase política francesa. Vamos a ver unas imágenes en las que el primer ministro Manuel Valls, en uno de los actos que ha tenido lugar en estas últimas horas, era abucheado por los presentes de una forma bastante evidente, una evidencia de que las cosas están transitando por un territorio que preocupa mucho en estos momentos, porque, como decías, la clase política está dividida, hay mucho temor de que la ultraderecha, que tiene el poder que tiene en Francia, reaccione de una forma inadecuada, y que incluso hay quien ha hablado, en algunos periódicos se ha hablado de posible guerra civil, en el sentido de que se dé la orden desde la ultraderecha de atacar, digamos, a los musulmanes por el hecho de serlo. Yo no sé cómo lo ves tú, Julio. Esto es muy preocupante. Ya sabemos que uno de los objetivos de los terroristas, aparte de infundir terror, pánico y de matar gente, terroristas yihadistas, es generar desunión entre los demócratas y entre los partidos, y esto lo están consiguiendo, ¿no? Lo están consiguiendo en Francia. Antes no lo habían conseguido, ahora lo están consiguiendo. Es muy preocupante, ¿no? Porque esto tiene repercusiones, pues, en otros países, tiene efectos dominó en las políticas europeas en otros países. Europa ya tiene muchos problemas de cohesión, con problemas existenciales de identidad, pues ahora solo faltaría que hubiera estos problemas en cuanto a la calidad democrática de los partidos. Pero tú pronosticas una tensión grave en Francia. Sí, si sigue habiendo estos problemas de seguridad, como el del otro día, si sigue habiendo problemas en la dotación de las capacidades operativas de la policía y de fuerzas de seguridad, sí lo pronostico. Realmente el estado de excepción que está suponiendo en Francia, bueno, más control, más presencia militar, bueno, es imagen, es testimonial, no es que no sea eficaz o ineficaz, es testimonial. Los militares están de floreros, no pueden disparar. Claro, pero ¿qué tendrían que hacer, Julio? Pues tenían que hacer como yo creo que se está intentando hacer en España, políticas públicas de integración, educación, en la escuela, en la enseñanza media, en la universidad, educación para la ciudadanía, educar en valores. Mira, es mejor que salgas con tu novia y vayas a una playa nudista o no, o hagas lo que quieras, que te vayas a suicidar y morir. ¿Por qué Francia? ¿Por qué esto está pasando en Francia de una forma tan evidente y tan constante? Brevemente, porque podríamos ahí penetrar en los orígenes casi del Estado francés. Pero está generando muchos debates. Claro, no está pasando en Alemania, no está pasando en Italia, no está pasando en España, está pasando en Francia. Yo, a diferencia ahora de otros analistas, ahora ya hay bastante discrepancia respecto a lo que pensábamos hace un par de años. Ahora hay opiniones diversas en todos lados. Yo creo que es una cuestión cuantitativa, ¿no? Hay más inmigrantes o franceses de segunda o tercera generación que no están integrados, que están en una situación económica media, no pobreza, no, sino una situación económica media, pero sobre todo falta de integración, con poca cultura, que son el caldo de cultivo para la radicalización. O sea, que ha habido un fracaso también del Estado francés en el proceso de integración. Sí, ya lo dijimos en otras ocasiones. Es un fracaso de la educación francesa, que en vez de generar ciudadanos cívicos y democráticos, genera radicales que acaban explotando, ¿no? Es un fracaso del sistema educativo francés, sin duda. Y es un fracaso de toda Europa como proyecto, es un fracaso que en España también tenemos que verlo con cuidado para insistir en nuestros programas políticos y educativos, pues en la cultura de la ciudadanía, ¿no? En el constitucionalismo defensivo o constitucionalismo constructivo, es decir, hay que defender nuestros valores frente a otros. La tolerancia democrática bien entendida yo creo que no debe admitir los grupos antisistema. Y es curioso que pasa eso en Francia. En la Revolución decían
pas de liberté pour los enemigos de la liberté, es decir, no hay que darle libertad a los enemigos de la libertad. Se la han dado quizá en demasía, dejando entrar a esos imanes radicales que han radicalizado parte de su sociedad y ahora a ver cómo reaccionan. Un gran debate. Decimos que todo está sucediendo en la era de las redes sociales, en las que las cosas se graban al minuto. Siguen apareciendo vídeos en estas horas de lo que pasaba ese jueves por la noche en el Paseo Marítimo de Niza. Este que vamos a ver ahora es de esta misma tarde. Imágenes que no se habían visto hasta el momento, del instante en el que ese camión llega al paseo. Todavía estamos escuchando a la orquesta tocar y enseguida van a ver cómo aparece ese camión y se lleva por delante todo lo que encontró. Incluso veíamos a gente despistada hasta que son atropellados, ¿no? Bueno, la banda sonora del infierno, lo que estábamos escuchando, como decía, seguirán apareciendo seguramente vídeos como consecuencia de todas las personas que allá había y que estaban grabando a través de sus teléfonos móviles. Aunque parezca un poco serio, poco académico, pero realmente este atentado es en una jerarquización de los atentados, y se podría hacer, no sé si casi es el más grave, ¿no? Porque niños en una fiesta... viene un camión y los atropella. La sensación de inseguridad que provoca es total. Es una situación de indefinición, de inseguridad, creo que más grave que los anteriores. Un atentado low cost, con incluso la 100 ubicación, euros, Niza, que es como el referente objetivos blandos, siempre suelen buscar objetivos blandos, pero aquí especialmente blandísimos, esos niños menores en los carritos. Es en una escala, si se nos permite la frivolidad de atentados, este ocupa pues el top. José Julio, ya para terminar, lo hemos hablado más veces, pero definitivamente esto ha venido para quedarse, por bien que lo hagamos. Espero que no, las historias son cíclicas y espero que esto también sea cíclico, ¿no? Y que ¿Pero un ciclo de cuánto tiempo? Ya llevamos aproximadamente más de 10 años, 15 ya desde el tema de las Torres Gemelas. Yo creo que hay que perseverar en las estrategias que ya están claras, hay que tener más compromiso político a nivel internacional para llevarlas a cabo, hay que militarmente acabar ya esa guerra en Siria e Irak, hay que mover a los países tibios, Turquía de nuevo, Arabia Saudí, a que se comprometan para acabar con esa guerra, hay que saber gestionar dentro de 6 meses, un año, cuando acaba la guerra, el posconflicto, esa diáspora que hacemos con los terroristas, los dejamos allí y los integramos, devolvemos a los refugiados allí para que construyan unas nuevas sociedades. En Irak va a ser más sencillo, curiosamente, en Siria, mientras no aceptemos jefe del Assad, no va a ser sencillo. Hay que actuar a nivel de inteligencia. Que tampoco ayuda conocer informes como el informe Chilcot, que claramente pone el ojo y demuestra que las cosas se hicieron rematadamente mal. Realmente la política exterior, sobre todo de Estados Unidos, que es el que tira del carro, no. Históricamente ha sido desastrosa, desastrosa. Lo fue en Filipinas, nos afectó a nosotros, lo fue en Vietnam. ¿Cómo puede ser, esto lo he comentado varias veces en clase, cómo puede ser enemigo de Occidente Saddam Hussein, que era el laico, que tenía un ministro de Asuntos Exteriores cristiano, Tarek Hassid, y el aliado de Occidente era Arabia Saudí? Solo se puede entender por los compromisos económicos, por el mercado capitalista y la energía, ¿no? Bueno, también es verdad que sobre ese escenario presionaba el reparto artificial tras la Primera Guerra Mundial. Sí, pero tampoco ayuda a esos precedentes tan mal gestionados por parte de Estados Unidos, sobre todo. Por eso es importante que Europa quizá asuma más protagonismo político, más liderazgo para poder ser capaz de liderar el compromiso democrático, esa cultura, esa educación que estamos reclamando de sentimiento constitucional por la libertad y por la democracia. Pues José Julio Fernández, como siempre, un auténtico placer. Es una maravilla escucharte hablar. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros, enhorabuena por los cortes, los vídeos, que son de mucha calidad y de capacidad de análisis muy bueno. Pues muchísimas gracias. Un gran equipo, aquí siempre hay que felicitar al equipo. Gracias, Julio, un placer. Vamos a hacer la última pausa publicitaria y volvemos con Uxía Rodríguez enseguida para que nos cuente más cosas de este lunes.